Buenas tardes. Me avisan cuando se vea la pantalla de Ahí la ya se ve, compu. profe. Bueno, bueno, tal como habíamos mencionado en la clase anterior, la ecuación del primer principio de la termodinámica, expresada en su forma diferencial, mal llamada para que se entienda diferencial, dijimos que como no son perfectamente derivables, íbamos a distinguir con un apóstrofe a aquellas que no son totalmente derivables. Entonces, la única variable que tiene derivada era la energía. A partir de esta expresión, que está remarcada ahí en color amarillo, es que vamos a ver cuál es la relación que existe entre el trabajo y la cantidad de calor que se puede eh, entregarle al sistema, o bien cómo reacciona el sistema con una cantidad de trabajo cuando absorbe una cantidad de calor. El objetivo es, mm, si bien las ecuaciones no las vamos a desarrollar, las tienen en el apunte, no hay intención que aprendan las demostraciones, sino que recuerden los procesos que vieron en química, eh, para que después podamos ver el proceso de un ciclo ideal, que es el ciclo de Carnot. Nosotros habíamos quedado que el miércoles teníamos el tercer parcial, donde íbamos a evaluar esta parte, ¿no? De El hoy. lunes, profe. A ver, Lunes 21. El miércoles discúlpeme, sería el recuperatorio, profe, del primer parcial. aguárdeme un segundito que vea si es que lo agendé mal. El miércoles el recuperatorio del primer parcial. Y el lunes tercer parcial de física. Eh, bueno, este tercer parcial no lo vamos a tomar. Vamos a correr la fecha porque no han hecho ustedes práctica mm, de ondas y de termodinámica, ¿no? Sí, profe, sí hicimos. Esta noche justamente rendimos, entre los temas que rendimos son esos dos. Hoy rendimos el último parcial de física práctica. Ah, hoy tienen la fecha de... Sí, Sí, profe, sería ahora a las 8. a las 9 creo. Ya, no. O no, a las 8. Va, no sé si puede ser a las 8. Aguárdenme un segundito que he estado en reunión con la secretaria académica y me está preguntando. Mm. Eh,
Bueno, entonces va a quedar entonces la agenda como la teníamos. El miércoles el recuperatorio y el lunes unas preguntas de termodinámica y onda. Eso sería el lunes 21 y el miércoles 23 tenemos el recuperatorio de segundo y tercer parcial. ¿Así era? Sí, profe, por lo menos así lo tengo Bueno, anotado yo. bueno, sí, así. Bueno, yo les voy a mostrar las gráficas que están en el apunte de los procesos y les voy a dictar unas conclusiones del primer principio que las tengo acá. Preparen algo para anotar para que después yo creo que hice algo que no está en el... Sí. Bueno. El proceso isobárico que se realiza a presión constante, ahí tenemos la gráfica, recordemos que siempre el área bajo la curva es el trabajo que se realiza, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la ecuación que nos permite calcular el trabajo es la presión fuera de la integral por ser constante, y sería la integral de P diferencial de B, donde tenemos que integrar entre dos valores de volumen. Acá hay un ejemplo que indica la cantidad de calor, ¿no es cierto? La relación en este proceso de cuando nosotros colocamos yo les puse acá como ejemplo el proceso de ebullición a una atmósfera. Entonces acá van a tener como dato la cantidad de calor en calorías que se necesitan, ¿no?, para poder realizar este proceso a presión constante. Y la relación con el trabajo. Es un ejemplo práctico, ¿no? Revísenlo, simplemente son reemplazos de valores en donde se indica la relación trabajo expresado en calorías. Luego tenemos los procesos isocóricos, que son aquellos en donde nosotros tenemos el volumen constante, por lo tanto, fíjense que acá no tenemos un área, al no tener un área bajo la curva, el trabajo sería una cantidad nula, entonces lo que tenemos es una variación de energía y aparece el coeficiente C sub B, que es el calor específico a volumen constante. Recuerden que ustedes en la química deben haber visto el C sub B y el C sub P, que es el calor específico a volumen constante y a presión constante. Bueno, acá dejé el marcado que el área es nula, por lo tanto, no. Si nosotros vemos la expresión del primer principio de la termodinámica, al ser el trabajo nulo, quedaría que la cantidad, el diferencial de Q es igual al diferencial de U. Y la variación de calor, acuérdense lo que les enseñaron en química, cómo se definía el C sub B. Si yo despejo acá C sub B, me quedaría diferencial de Q sobre M por diferencial de T. Y es lo que ustedes conocían, que es cuánto es la cantidad de calor que hay que agregar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. O sea, de esa definición, ¿no? El delta Q es igual, el C sub B es igual a 1 sobre M, delta Q sobre delta T.
De ahí surge esa expresión. Y como dijimos siempre, para que haya una variación de energía, tiene que haber una variación de temperatura. No puede haber un cambio sin que exista una variación de temperatura. Bueno, luego tenemos procesos, estos son ejemplos también, ¿no? En donde tenemos una relación entre C sub P y C sub B, la relación de estos calores, ¿no? Que se denominan, más vale estas demostraciones, ustedes han visto una constante en química, que no saben prácticamente, les dicen, esta es la constante, cuando han visto la ley de P por B igual a N por R por T, y no sabían o no se les explica de dónde surge esa constante R. Bueno, acá, cuando se producen estas variaciones, la constante tiene que aparecer como una diferencia entre estos calores específicos a presión constante y a volumen constante. Esos son el origen de esa constante en la ecuación de P por B igual a NR por T. Acá tienen valores, ¿no? Esta es una variación a temperatura constante, en donde tenemos la isoterma, y por ende entre dos puntos en los que varía el volumen, tenemos el trabajo. Aquí apuntamos a que existen distintos procesos, como vimos en la gráfica, que podemos ir de un proceso inicial a uno final a través de distintos procesos. Entonces ya hemos visto el de presión constante, el de volumen constante, y este que se realiza a través de una isoterma, en el cual existe una relación, que hay una demostración, ¿no? Puesta acá, que la cantidad de calor está relacionada con el logaritmo natural del cociente de los estados, de los volúmenes finales e iniciales. Acá hay muchas, como les digo, acá hay ecuaciones que no es el objetivo que ustedes aprendan estas ecuaciones, sino que recuerden estos procesos, ¿no? Proceso isocórico, isobárico, isotérmico y ahora el adiabático. Si nosotros vemos la expresión del primer principio, al ser adiabático significa que no tenemos variación, no hay un diferencial de Q. Por lo tanto, la variación de energía tiene que ser igual al trabajo negativo. Bueno, la demostración de esta expresión, que es P por B a la gamma, si quieren, después le paso la demostración. Hay una serie de pasos que hay que realizar para poder llegar a esta demostración. No es complicado, pero para los que vayan a rendir, si es que tienen que rendir, les paso la demostración. Y como corolario de esta expresión, de estos procesos, nos vamos a centrar en el ciclo del Carnot, que es un ciclo ideal, donde tenemos, acá se ve el rendimiento. Por ejemplo, un motor a explosión cumpliría con este ciclo, ¿no? Donde tenemos dos isotermas de temperatura T1 y T2,
Y acá sería el momento en el cual se abren las válvulas de admisión, ¿sí? Y ingresaría la mezcla enriquecida con el combustible y aire, y a partir de este instante, cuando ingresa en la cámara esa masa, la bujía luego posteriormente lanza una chispa, se enciende y se produce una expansión nuevamente de ese cilindro, y durante este proceso, en este proceso que va de B a C, se hace en un tiempo tan ligero, ¿no?, que se considera prácticamente un proceso adiabático. Entonces acá no hay variación de energía entre el medio ambiente y el sistema. O sea, acá el intercambio de calor es nulo desde B a C. Posteriormente se abren las válvulas de escape y tengo una masa de calor que sale serían los gases de escape. Y posteriormente hay una nueva compresión que también se hace tan rápidamente que también este proceso de D hacia A, volviendo al punto inicial, se lo considera adiabático, o sea que no hay intercambio de calor. Entonces, a este Q1 se lo llama calor absorbido y este calor cedido. Bueno, como hemos visto, la cantidad de calor, la relación entre el calor absorbido y el calor cedido debería darnos esta expresión del trabajo, ¿no? La cantidad total del trabajo. Entonces, me gustaría que copien cuáles serían las conclusiones de este sistema. Aquí está el trabajo igual a Q1 menos Q2. Si tienen para anotar, vamos a ir viendo con la expresión del primer principio, las conclusiones que necesitamos conocer para poder entender totalmente este principio. Bueno, si el sistema que nosotros estamos observando realiza o experimenta una transformación cíclica, ¿qué significa si es una transformación cíclica? Que se realiza un proceso que luego de haber pasado por distintos estadios vuelve al estado inicial. ¿Cuál sería el cambio de energía que nosotros tendríamos? ¿Qué opinan? La energía dijimos que es una variable que depende ¿de quién? ¿Del camino recorrido o del estado inicial o final? Del estado final, profe, inicial. Y entonces, si el proceso es cíclico, el estado inicial es igual al final, entonces ¿cuánto va a valer la variación de energía? 0, profe. No va a haber variación de energía. Exacto. No va a haber variación de energía. Esa sería la primera conclusión que podemos obtener cuando el proceso es cíclico. ¿Por qué? Podría, como lo hemos expresado, el delta U, que es nuestra variación de energía, sería 0, porque el estado inicial y el final coinciden.
Ahora, durante el ciclo, durante ese ciclo que nosotros hemos marcado, ¿no? Que podría ser como el que hemos visto en las gráficas, que forme una determinada curva entre las cuales tenemos el trabajo. Nosotros podemos considerar que esa transferencia de calor para preservar el principio, que el trabajo tiene que ser igual a ¿qué? A la cantidad de calor, porque no existe variación de energía, o sea que W es igual a Q. Entonces, recordemos o tengamos presente para analizar, voy a escribir una... Vamos a poner U2 menos U1 es la variación de energía. Acuérdense que tiene que ser, o la expresión es Q menos W. Entonces, partiendo de esta expresión, vamos a hacer los análisis, ¿no? Fíjense que a partir de esta ecuación, nosotros podemos concluir o sacar conclusiones importantes según cómo sea nuestras evaluaciones, ¿no? Porque ya hemos dicho que si el sistema es cíclico, ¿sí? Estos valores U2 y U1 son cero, o sea, no hay variación de energía. Si esto es cero, podemos escribir que Q es igual a W. O sea que fíjense que en la gráfica que hemos visto recién entre las dos isotermas y estos procesos adiabáticos, acá tengo calor absorbido y calor cedido. O sea que esta cantidad Q, que es Q1 menos Q2, tiene que ser igual al trabajo que se realiza en el ciclo, bajo estos puntos, ¿no? De ir de este punto a este, o sea, al recorrer todo el ciclo. ¿Se entiende? Sí, profe. Primer conclusión importante del primer principio de la termodinámica. Vamos a borrar acá esto. Sigamos. Otra conclusión importante. ¿Qué pasa si la transformación no es cíclica? Supongamos que yo tengo una transformación que sea así, a presión constante. Ya hemos dicho que vamos a tener un trabajo. Entonces, si tengo un trabajo y voy desde este punto a este, existe una diferencia entre el volumen inicial y el volumen final, que con la ecuación podemos relacionar con la cantidad Q. Entonces esta diferencia sí va a existir, Q menos W. Entonces, ¿cómo va a ser el delta U? El delta U, cuando es cíclico, es cero. Y ahora va a ser, perdón, distinto de cero, o sea, voy a tener una variación de energía. Y porque si tengo, en este caso, si tengo una cantidad de calor y un trabajo realizado, el delta 1 es cero, es distinto de cero.
Esa diferencia va a tener un valor. ¿Se entiende? Recién acabamos de ver que cuando es cíclico, esto vale 0, porque el estado inicial y final es el mismo. Otro punto importante es, si no se realiza trabajo, voy a borrar, si no se realiza trabajo, o sea, si en esta ecuación W vale 0, a ver, si lo borro, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ecuación? ¿Qué me queda? Que la variación de energía es igual a Q. ¿Y cómo se lee eso? La variación de energía es igual a ¿qué? A una cantidad neta de ¿qué? De calor. ¿Sí? O sea, la expresión me lo está diciendo. Dice que U2 menos U1, o sea, el delta, acá podría escribir que el delta U, porque esto siempre es delta U, es igual a Q. Lo que puede ser es que, no sé si el U2 es mayor o para que sea Q positivo, el U2 tiene que ser mayor que el U1, pero podría ser también que el U2 sea menor que el U1 y sea un calor negativo, ¿no? Un menos Q. Lo podría expresar como menos Q. Bueno, acá vamos a dejar como estaba la expresión. ¿Se entiende? O sea, en estos casos, cuando no se realiza trabajo, ¿cuál sería el caso? Y bueno, fíjense, en este caso, cuando el proceso es así, a volumen constante, no tengo trabajo. Entonces, en el caso del proceso a volumen constante, la variación de energía equivale a una cantidad de calor. ¿Sí? Sería el ejemplo más representativo, ¿no? De un proceso a volumen constante. Otra consideración. Si yo tengo el sistema, por ejemplo, el émbolo, ¿no? Y acá está el sistema, dijimos el gas, y este lo voy a dibujar así. Como que este cilindro, todo esto que está acá, fuese un aislante. O sea, el sistema lo contiene el cilindro, pero está aislado. ¿Sí? Si está aislado térmicamente, ¿qué pasa con este Q? Este Q va a ser igual a ¿qué? A 0, porque no puede haber, esto no existe, ya lo vimos. No hay manera de que, aquí lo tacho, acá esta pérdida de energía o entregarle energía no va. Cuando el sistema está aislado térmicamente, no hay intercambio de calor. Entonces, esto se hace 0. Esto se hace 0. ¿Y qué puedo escribir? Y bueno, podré escribir entonces que el delta U, ¿a qué es igual? Delta U a menos W. O sea, acuérdense que el trabajo puede ser positivo o negativo. O sea, que hay una variación de energía y esa variación de energía es debido a una cantidad de trabajo. ¿Sí? Puede ser el inflador, que esté el cilindro del inflador, pero está aislado. Entonces yo puedo comprimir el émbolo, empujar el émbolo a hacer un determinado trabajo, fuerza por distancia, pero la variación de energía
va a ser igual a ese trabajo negativo, porque no hay forma de que el sistema intercambie calor con el medio, porque está totalmente aislado. ¿Se entiende? Volvamos a colocar acá nuestra cantidad de calor y veamos otra conclusión. Si el sistema realiza trabajo volvamos al dibujito de el émbolo y este gas está realizando un trabajo sobre el émbolo. O sea, acá hay una fuerza aplicada y esto se desplaza. ¿Qué pasa con la energía? Con el delta U. ¿Qué va a pasar? Analicen este término. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué pasa con el delta U? A esta cantidad Q, ¿qué le estoy restando? Una cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye, profe? Disminuye. Si esto tiene que ser un valor al cual tengo una cantidad de calor y le estoy restando una cantidad distinta de cero. Entonces este número, U2 menos U1, va a ser menor. Esto es delta U, lo puedo escribir así, como que disminuye con una flechita hacia abajo. El delta U disminuye. Pero si a este sistema, a este gas, yo le entrego energía, lo caliento, ¿qué pasa? Si lo caliento o si, por ejemplo, si yo lo empujo a este émbolo que está acá, lo comprimo, lo llevo hasta acá. Si le hago trabajo, ¿no es cierto? Al aumentar su energía, ¿qué pasa con la energía cinética acá? O sea, el sistema va a aumentar su energía, ¿sí? Si yo realizo trabajo, ¿eh? Entonces, aumentar la energía es equivalente a si estoy haciendo un trabajo sobre el sistema. Si hago un trabajo sobre el sistema, esta energía delta U la puedo escribir al contrario de lo que hemos escrito recién, que la variación de energía aumenta. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista de, este lo vamos a borrar y vamos a colocar acá supongamos que el sistema absorbe una cantidad de calor. Vamos a poner así, Q, calor, absorbe calor. De alguna manera, el sistema absorbe calor, ya sea porque lo caliente o le transfiera energía por la compresión que hago del
del émbolo hacia una distancia considerable, a un trabajo considerable, como cuando estoy inflando. Si aumenta la cantidad de calor en el sistema, ¿qué pasa con la energía de todo el sistema? ¿Aumenta o disminuye? Si lo caliento, por ejemplo. ¿Qué pasa con la energía cinética de las partículas? ¿Aumenta o disminuye cuando las caliento? Aumenta, profe. Aumenta. Y si fuese el caso de como vimos, de la poxilina, que tiene la capacidad de, cuando este sistema pierde calor, ¿sí? O sea, tiene la posibilidad de interactuar con el medio y libera calor. Si libera calor, ¿qué pasa con la energía? Disminuye. Disminuye. Bueno, no sé cuántas son las conclusiones que hemos puesto basadas en la expresión, en esta expresión, ¿no? del primer principio, pero las recordemos. Una que hemos visto es que si el sistema es cíclico, esta variación de energía es nula. Si no es cíclica, va a ser distinta de cero. Si este término es cero, la variación de energía equivale a la cantidad de calor. Otra que hemos visto térmicamente, o sea, si el Q vale cero, la variación de energía es equivalente al trabajo. Este delta U, si yo realizo trabajo, o sea, si yo a diferencia la estoy viendo como una cantidad y yo estoy haciendo trabajo, esta variación de energía va a disminuir. En cambio, si yo realizo trabajo, por eso tienen que tener claro el concepto de trabajo positivo y trabajo negativo. Si el trabajo es negativo, se le está sumando, porque es menos W. La energía va a aumentar. Si el trabajo es positivo, es Q menos una cantidad, entonces delta U va a disminuir. Y con respecto a la cantidad de calor, si absorbe calor absorbido o calor cedido, si aumento la cantidad de calor, este Q se hace mayor, la energía aumenta. Y si cede calor al medio ambiente, este disminuye, por lo tanto la cantidad de energía, el delta U, disminuye. Esas serían las conclusiones del primer principio de la termodinámica, que no son difíciles no hay que memorizarlas, sino que hay que, según lo que quiera expresar, debería analizar esto, que es la relación entre aquello que permanece constante en las experiencias, que es la diferencia entre cantidad de calor y trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, en el caso de el ciclo de Carnot, que es lo que estábamos viendo, el ciclo de Carnot es un ciclo de una máquina ideal en el cual
está comprendido, como dije, entre dos isotermas de temperatura T1 y T2 y dos procesos adiabáticos. Entonces, como conclusión, acá lo tenemos, el trabajo es Q1 menos Q2, o sea, la cantidad de trabajo, de acuerdo al primer principio de termodinámica, es calor absorbido menos el calor cedido. Y se pone de manifiesto, en este ciclo podemos calcular un rendimiento que está dado por esta expresión, que es, se lo expresa, a ver, el rendimiento de esa máquina térmica está dada por el trabajo realizado referido a la cantidad de calor que absorbe. Como este trabajo está dado por o sea, el trabajo del ciclo está dado por la diferencia de Q1 menos Q2, Q1 menos Q2 dividido en Q1, esto es igual a, si distribuimos el denominador, 1 menos Q2 sobre Q1. Y fíjense que la pregunta ahora es la siguiente. El rendimiento, esto si yo lo multiplico por 100, me estaría dando el rendimiento en por ciento, ¿no? Expresado en tanto por ciento. ¿Puede esta máquina térmica tener rendimiento del 100%? Sí, profe. ¿Qué debería suceder? Que Q2 sea 0, para que quede 1 sobre 1 y, bueno, después se multiplica por 100. ¿Y a usted le parece que usted conoce algún vehículo que no tenga caño de escape? No Que sé, no no entiendo eso. tenga, que no, alguna máquina térmica que no libere calor al medio ambiente, los gases. No, ¿no es cierto? No, profe. Que no tenga Bueno, caño de escape, igual 6, profe. ¿Eh? que no tenga caño de escape porque se le haya roto, pero el motor sí o sí tiene que librar los gases de la combustión, ¿no es cierto? Recuerden que el ciclo dice calor absorbido, ¿sí? Q1 y Q2, calor cedido. Para que esta máquina tenga un rendimiento, una máquina tenga un rendimiento del 100%, está clara la observación de que Q2 debería ser 0. Pero no puedo tener calor absorbido y convertir, no hay ninguna máquina que tome una cantidad de calor y la convierta 100% en trabajo. Tiene que tener una cantidad de calor cedido, o sea, ciertas pérdidas, ¿no es cierto?, para que ese rendimiento no sea del 100%. O sea, Q2 nunca va a ser 0. ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profe. Bueno, ahora, hay una expresión también del rendimiento que en el apunte está la demostración, también se puede expresar, ya vamos a ver de dónde sale, como T2 sobre T1. Así también se puede expresar el rendimiento. 1 menos T2 sobre T1. Ya lo vamos a ver en la parte analítica que demuestra esto. No. Si lo vemos el rendimiento de esta manera,
estaríamos en presencia de un sistema que trabaja solamente con un foco de temperatura único, o sea, con una sola temperatura. Y eso no sería posible físicamente. Fíjense que el concepto de esto de la termodinámica, a ver si lo explico con un ejemplo. Ustedes saben que si nosotros tenemos, a ver, un péndulo, vamos a borrar esto. ¿Qué pasa cuando consideramos supongamos que este péndulo yo lo saco de su posición de equilibrio, ¿sí? Y considero la resistencia del aire, ¿sí? El rozamiento de esto con el aire. Si hablamos en términos de termodinámica, este objeto se va a calentar, ¿no es cierto? Por el efecto del rozamiento, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta para que vean que el proceso no es, los procesos no son reversibles. ¿Alguno de ustedes se animaría a decirme que si tengo el péndulo en las condiciones de equilibrio y ahora vengo y lo caliento, coloco aquí voy a hacer así, un encendedor y lo caliento? Según el principio, esto tendría que comenzar ¿a qué? A oscilar. Tendría que hacer una oscilación. ¿Por qué? Porque le estoy entregando calor, entonces tendría que haber un trabajo. Acá la energía en el péndulo varía de cinética a potencial, ¿sí? Entonces, cuando en el caso inicial, en donde yo lo saco de la posición de equilibrio, esa variación de energía cinética y potencial se transforma, hay una cantidad de calor desprendido por el rozamiento, ¿sí? Y hay un trabajo que se realiza. Pero alguna vez ustedes o ustedes mismos podrán decirme que si esto es válido, lo que estoy dibujando acá. Yo caliento el péndulo y debería, de acuerdo a esta expresión, debería comenzar a oscilar. ¿O no? Sí comienza a moverse, profe, pero es muy mínimo. O sea, no es reversible, digamos. No es reversible. O sea, no hay manera de que esto, por el agregado de calor, comience a oscilar o sea el proceso reversible. ¿Sí? No existe eso. Entonces, para lo que nosotros acabamos de ver en nuestro proceso que se da entre dos temperaturas T1 y T2, esta es la isoterma T1, esta es la isoterma T2. Acá hay una cantidad de calor que se absorbe y una cantidad de calor que se emite hacia el exterior. Entonces, esta cantidad o este trabajo lo podemos evaluar perfectamente o sacar el rendimiento. Si nosotros tenemos la posibilidad de realizar estas curvas,
el rendimiento siempre va a ser en función de Q2, nuestro rendimiento, 1 menos Q1, Q2, perdón, sobre Q2. Y ahora, sobre Q1, perdón. Ahora lo vamos a ver en el apunte, cómo se puede igualar Q2 y Q1 a T2 y T1. ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. ¿Están claras las conclusiones? ¿Cómo tengo que jugar con esta expresión? Repito, analizo primero la variación de energía, si el sistema es cíclico o no. Después, si tengo trabajo positivo o negativo, qué pasa con la variación de energía. Después, si la cantidad de calor, si cede calor o absorbe calor al sistema, cómo varían las energías. Esa es la manera de analizar las conclusiones de este primer principio. Vamos a dejar acá. Y esto es lo que hablábamos recién de la expresión del primer principio. Pero para ampliar un poco más sobre esto de las cantidades de calor y trabajo, se define para un proceso lo que se llama entropía. La entropía se la define, acá se está representada por la letra S, y es la relación de la derivada de Q respecto de T. Así se la define. Entonces, para nuestro sistema, vamos a borrar. Si yo tengo un sistema en el ciclo donde tengo las dos isotermas a la temperatura T1 y a la temperatura T2, y este es Q1 que está ingresando calor absorbido, y este sea Q2 calor cedido, y yo tengo el punto, supónganse el 1, 2, los distintos estadios, ¿no? En el apunte está con letras, A, B, C, D. Yo lo voy a, para hacerlo de otra, no de otra manera, sino para no estar escribiendo con letras, se denomina la entropía, o sea, el diferencial de S, igual a, dijimos, el diferencial de Q respecto de a la temperatura T que se está produciendo. A ver, vamos a ver cómo está definida la variable SB menos estado final menos estado inicial. Entonces, vamos a calcular cuánto valdría la entropía entre el estado inicial 1 y el estado final 2. Si yo quiero calcular cuánto vale el S2 menos el S1, ¿sí? Tendría que hacer la integral sobre esta línea, ¿no? Entre el diferencial de Q, reemplazando respecto
a la temperatura que se está produciendo, que es la temperatura 1, y esto entre el estado 1 y el estado 2, entre el 1 y el 2, ¿cuánto vale la cantidad de calor total? Y bueno, esto vale Q1 sobre T1. ¿Sí? Entre el S2 menos el S3, si aplico la misma ecuación, como este proceso se considera adiabático, o sea que no hay intercambio de calor, el Q vale 0. El S3, perdón, el S3, S4, perdón, el S4 menos el S1, S3, va a ser igual a la integral entre 3 y 4 del diferencial de Q. ¿A qué temperatura? A la temperatura T2. Y acá hay que tener una consideración. Como este es calor cedido, va a ser menos Q2 sobre la temperatura 2. Y acá vamos a poner entre 4 y 1 igual a 0 porque es adiabático. S4 menos S1. Bueno, así es como hemos calculado en todo el ciclo, acá es W, ¿no? En todo el ciclo hemos calculado las entropías que se producen en cada una de las transformaciones. Entonces la entropía total sería la suma. Y como es un sistema cíclico, como es cerrado, la suma tendría que ser 0. O sea que Q1 sobre T1 más 0 menos Q2 sobre T2 más 0 es igual a 0. Entonces, al hacer esa sumatoria, me quedaría que Q1 sobre T1 es igual a Q2 sobre T2. Y bueno, de esta expresión es la que surge, si paso ese T2 allá, me quedaría que T2 sobre T1 es igual a Q2 sobre Q1. Por eso, el rendimiento, que era igual a 1 menos Q2 sobre Q1, lo puedo poner como 1 menos T2 sobre T1. Simplemente por haber calculado las entropías. Esta es la demostración que les digo. No es necesario que lo hagan, pero el rendimiento se puede expresar en función de los calores absorbidos y cedidos, o de las temperaturas, las isotermas que se producen en el sistema. ¿Alguna duda? Eso es lo que tienen hecho acá en el apunte, ¿no? En donde se expresa el rendimiento de 1 menos T2 sobre T1. A ver si tenemos... No, esta parte ya no es para usted, es para los de electromecánica. Esta es la expresión que relaciona los calores y las temperaturas. ¿Se entiende? Esta es la Sí, suma que profe. hice. Esta es la suma que hice yo para cada una de las ramas, ¿no? De la isoterma y los procesos adiabáticos.
igual a 0 porque es un sistema cerrado. Bueno, ¿alguna consulta? Entonces, profe, el lunes que viene tenemos el parcial sobre termodinámica y nada más. O sea, bueno, y los recuperatorios. Y la parte de onda. Son preguntas, les voy a decir que son preguntas muy concisas, muy concretas sobre termodinámica. Vamos a ver. Si ustedes han entendido las conclusiones, estas que yo les he dictado y las tienen, simplemente, si me hacen una pregunta, escribo la fórmula, U2 menos U1 igual a Q menos W y veo qué pasa. ¿Sí? No es difícil de responder. Si hablamos del ciclo de Carnot, y bueno, el ciclo de Carnot está comprendido entre, a ver, cuántas, en las gráficas que tenemos, hemos visto que el ciclo de Carnot se da entre 2 isotermas y 2 procesos adiabáticos. O sea, no son o no se dan preguntas en donde ustedes tengan que desarrollar ninguna de las aplicaciones de los procesos que hemos visto, sino simplemente preguntas muy conceptuales. Nada fuera de lo que hemos visto acá, ¿no? Yo voy a hablar con Juan Barro y les voy a estar definiendo si van a ser 5 o 10 preguntas, pero va a ser muy, muy sencillo. Y de onda, bueno, ¿qué hemos visto de onda? La ecuación fundamental de una onda y la demostración de que la onda electromagnética es una onda transversal, cuáles son los motivos, y que se desplaza a una velocidad, demostrándola como lo hemos hecho a la velocidad de la luz. Nada, todo muy, muy sencillo y muy didáctico, ¿no? Muy conceptual. Nada de demostraciones ni que tenga que pasarme horas estudiando para acá con un pequeño resumen que les he hecho yo de estas conclusiones y de conocer el concepto que hemos desarrollado de entropía para poder demostrar que en el cálculo del rendimiento se lo puede hacer a través de las temperaturas o de las cantidades de calor, no hay otro tema que les pueda causar algún inconveniente. Estoy buscando, tengo una demostración, después si quieren les paso una foto de la demostración que está en el apunte del proceso adiabático, donde P por B a la gamma es una constante. Yo la he hecho a la demostración y no es complicado. Les saco una foto y se las paso por WhatsApp. Pero no es para que lo tengan nada más, no para que lo hagan, para que lo estudien para el parcial. Estoy revisando
no tengo otro. No, no tengo en el apunte, no tengo otra cosa que aclarar. Eso. Les voy a hacer tengo un dibujito nada más para terminar simplemente. Si ustedes buscan en internet el ciclo de Carnot, hay unas animaciones con un cilindro, ¿no? Y yo se los represento en 4 estadios, en donde, por ejemplo, este es el sistema que está acá. Acá está la mezcla, ¿no? Para el caso del motor. Acá dibujo el otro estadio, en donde ya le vamos a ir colocando. Acá está el sistema. Acá está nuevamente el sistema. Y una nueva compresión. Entonces, fíjese, acá le entrego calor. ¿Cómo se llama? A la mezcla, al sistema. Entonces, hay una expansión isotérmica. Estaríamos en el ciclo de Carnot, pasando de esta temperatura T1, esta es T2, bueno, acá tenemos Q1, y acá tenemos la salida Q2. Entonces, ¿acá qué hago? Estaríamos acá agregando energía, ¿sí? O sea, entregando una cantidad de calor. El sistema está absorbiendo calor y se expande, pasa de este punto a este, de un volumen B1 a un volumen B2, ¿sí? ¿Y acá qué pasa? Hay una nueva expansión, pasa de acá a acá, a un volumen mayor. Pero acá el intercambio de calor es 0, porque esta transformación es adiabática. Después, ¿qué pasa? Cuando seguimos, este va así, ¿no? El ciclo. De aquí va a... De acá voy a este punto. ¿Qué pasó con el volumen? Se comprimió, ¿sí? Pero ¿qué pasó en este instante? Y aquí hubo una cesión, acá se ha cedido calor, una cantidad Q2. Y esta es una compresión, porque paso de un volumen mayor a un volumen menor, una compresión isotérmica. Esta es una expansión isotérmica. Esta es una expansión isotérmica, una compresión isotérmica. Y cuando paso de acá a acá, ¿qué pasó? Se vuelve a comprimir, que es cuando pasa nuevamente de este volumen a este que es menor, pero acá el intercambio de calor, acá es 0 en esta compresión adiabática. Esta es una expansión adiabática. Y vuelve a repetirse el ciclo. Y vuelve acá. Y vuelve a repetirse el ciclo. Entonces, acá tengo, vuelvo a repetir, expansión isotérmica. Esto. Expansión adiabática. Compresión isotérmica. Acá. Compresión acá. Compresión adiabática. Ese es el ciclo de Carnot, para que en todo el ciclo se obtenga una cantidad de trabajo W. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bueno, no mucho más de termodinámica, porque ustedes no, con esto es lo suficiente para que ustedes entiendan todo lo que es termodinámica. La gente de electromecánica sí, después tiene máquinas térmicas y lo ve mucho más en detalle. Para ustedes simplemente estos conceptos. Bueno, entonces seguimos con el cronograma. El miércoles recuperatorio, el lunes parcial 3. Bueno, profe. Bueno, nos vemos si Dios quiere el miércoles. Los que rinden, a ver. Tenía acá yo una. Los que tienen que recuperar. Mercado, Gómez Mercado, Murucci, Peralta y Pereira Joana y Vergara Santiago. ¿Estamos de acuerdo? Profe, va a ser en mi horario de clase, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, perfecto, gracias. ¿Quieren que sea en otro horario? No, preguntaba nada más. Preguntaba nada más. No, dentro del horario de clase, 10 minutos, unas preguntas y listo. Muy sencillo. Nada complicado. Nada fuera de lo que hemos visto. Así que al repasar, así aprueban todo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Ya tiene pasadas en limpio las notas del parcial teórico no, anterior? no, seguramente se las voy a pasar. Estoy armando la reunión que tenemos el miércoles del departamento. Mañana seguramente se lo voy a pasar. Pero a Ok, ustedes les ha profe. llegado la nota. Sí, por las dudas. Por las dudas que me arrepienta. No, por las dudas que haya algún error o algo. No, ya mañana se las voy a pasar en limpio. Pero es lo mismo, no creo que haya diferencia entre lo que han obtenido y lo que tengo que pasar en limpio. No hay duda. Mañana me comprometo a pasárselo. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. El parcial entonces recuperatorio a las 18:30. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe, que ande bien. Nos vemos, Igualmente. profe. Hasta luego, profe.